Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Mira, que el nombre no te escuchamos. Hola. ¿Me escuchas acá? ¿Me escuchas bien, Alta? Sí, te escucho perfecto. Ah, perfecto, muy bien. Es que estoy teniendo problemas con mi computadora. Está un poco Ok. lenta. Entonces, quisiera pedirles un par de minutitos para arreglar una cosa en lo que se está reiniciando la presentación. ¿Sería posible, Alta? Si gustas, desactivamos tu cámara cuando estés lista me dices. Ok, gracias, Alta. De nada. Alta, ¿pueden ver la presentación? Sin problema. Ah, bueno, le estoy iniciando ya, ¿eh? Perdón la espera. Perfecto, Rita. No sé si puedan verla ya. Sí, se ve sin ningún problema. Ah, perfecto. Ay, discúlpenme, por favor, todas y todos la espera. La verdad es que no sé qué le pasó a la computadora, la tenía prendida y lista desde hace rato, pero se reinició todo. Y bueno, supongo que también está generándose como un caos colectivo tecnológico porque todo el mundo está utilizando pues estos dispositivos. Entonces se está haciendo un poco complicada la sesión también por la saturación de la red, pero bueno, ya estamos acá. Primero, pues de nuevo saludarles y agradecerles por el interés que tienen con el curso. Eh, Se habían quedado dos cuestiones en el tintero, dos preguntas, porque no nos dio tiempo. Entonces, no sé si estén las personas que querían participar la sesión pasada, no sé si estén conectadas ahora, para que aprovechemos unos minutitos para pues compartir lo que se va quedado pendiente. Me parece que había sido Chio, pero no sé si esté conectada. Y había una pregunta más, pero bueno, no sé, creo que no están, ¿verdad? No tenemos ninguna mano levantada. Ok, bueno. Entonces, nada más para recordar lo que estuvimos viendo la sesión pasada. eh, Creo que lo que más generó, digamos, como duda o tal vez como este ejercicio de cuestionamiento como colectivo, fueron estas tres categorías, la de opresión, exclusión y discriminación. Entonces, poníamos como ejemplo varios sistemas de poder, ¿no? Que han establecido estas relaciones de desigualdad entre los seres humanos. Y bueno, pues definitivamente poníamos el ejemplo de la opresión como un ejercicio de apropiación y de expropiación de el cuerpo de las personas para extraer algo, ¿no? Y decíamos que no únicamente tenía que ver con cuestiones simbólicas, sino también con cuestiones materiales, ¿no? Poníamos el ejemplo muy concreto de las mujeres y les hablaba yo del trabajo de Silvia Federici, y bueno, antes de ella, María Mies, que es una autora alemana, que habían estudiado la cacería de brujas, este episodio que sabemos que ocurrió en este cambio de situaciones muy particulares en Europa y que sirvió para, digamos, despojar a las mujeres de conocimientos muy importantes sobre el control de sus cuerpos, y es cuando se logra instaurar la propiedad privada a partir del cuerpo de las mujeres y pues se extrae este conocimiento que tiene que ver con, por ejemplo, la partería, también con digamos, la interrupción de los embarazos, lo cual pues era muy riesgoso para el capitalismo debido a que pues se necesitaba fuerza de trabajo. Además de eso, siguiendo la lectura marxista, que divide el trabajo en productivo y en reproductivo, pero por supuesto sin
hacer este señalamiento que las feministas hacemos. Más bien el marxismo naturaliza el trabajo realizado por las mujeres, lo biologiza casi casi. Nosotras más bien hacemos un señalamiento denunciando cómo ese trabajo está sosteniendo las estructuras económicas y políticas. Y es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo que sostiene la vida, ¿no? Entonces ahí vemos claramente un trabajo o un proceso de apropiación, de expropiación, de opresión sobre las mujeres. ¿Qué es lo que marca digamos, los mecanismos de justificación de la opresión? La diferencia corporal en función de un modelo de la humanidad, ¿no? Hay que pensar en cuáles son nuestras referencias con respecto a lo humano, ¿no? Si yo les preguntara, y también lo discutimos la sesión pasada, si las mujeres somos personas, pues podríamos decir que sí, y que incluso parecería como incluso exagerado dudarlo. Sin embargo, dentro de toda digamos, los postulados de razonamiento humano, es hasta la modernidad que se empieza a discutir la condición de humanidad de las mujeres, ¿no? Esto quiere decir que el modelo que tenemos de lo humano está, en términos de Celia Amorós, acaparado por lo masculino, ¿sí? Y entonces lo humano, en términos además legales, materiales, tiende a pensarse desde los hombres, pero no cualquier hombre, sino un hombre blanco, propietario, racional, heterosexual, ¿no? Ese es el modelo hegemónico de lo humano. Y a partir de ese modelo es que se empieza a comparar, a contrastar a todas las diversidades de la humanidad, ¿no? Por supuesto, de entrada, pues las mujeres no entramos dentro de ese modelo de humanidad, pero tampoco todos los hombres, como lo veremos. Los hombres negros, pues no entran, las personas afrodescendientes no entran. Y por eso también vemos un ejercicio de apropiación, expropiación y opresión sobre las personas afrodescendientes, ¿no? Y hablábamos también de otro proceso de opresión que tiene que ver por una cuestión de clase, ¿no? ¿Por qué hay en este caso? Pues hay una apropiación del trabajo de las personas, sean hombres o mujeres, que están colocados dentro de una posición muy específica de la superestructura económica, ¿sí? Entonces, me parece que también para diferenciar esas tres estructuras de poder, podríamos preguntarnos, ¿no? Con respecto a la opresión, ¿qué se está obteniendo o quién se está beneficiando de esa apropiación? ¿Sí? Esa es una pregunta muy específica. Cuando hablamos de un beneficio, estamos hablando de un beneficio político y económico. Decíamos la sesión pasada que aquí, digamos, lo puntual, lo particular de los procesos de opresión es que cuentan con mecanismos de obediencia, ¿sí? Que son impuestos y que no necesariamente para obedecer tienes que ser un grupo minoritario. Al contrario, si algo nos ha enseñado la historia de la humanidad es que la opresión ha sido ejercida sobre grupos mayoritarios y que después pretenden pues ser exterminados en muchos casos, ¿no? Poníamos en consideración el exterminio, que en términos modernos podríamos leer como un genocidio, de, por ejemplo, los pueblos originarios, de las personas afrodescendientes, y que además hay toda una serie de mecanismos conscientes de exterminio de todos los procesos culturales, justo para establecer procesos de mestizaje y que eso invisibilice el racismo, por supuesto. Entonces, acuérdense que, digamos, ha habido tres estructuras, megaestructuras de poder en torno a las cuales se han establecido distintos movimientos sociales. Es el sistema sexogénero, que ese pues nos atañe directamente a las mujeres. Está otro elemento muy importante que es el racismo y otro que es el clasismo. Entonces vemos como un sistema social estructurado que se llama patriarcado, que comienza justo por la opresión de las mujeres, se va entretejiendo con otros sistemas, que es el colonialismo y el capitalismo. Entonces ahí es donde nos hace sentido, ¿verdad? Esta convergencia entre sexo, raza y clase. Y cuando me refiero a raza, evidentemente no estoy hablando de biologicismos, porque pues en términos científicos no hay razas en cuanto a
los seres humanos. Pero estoy hablando de una categoría política, histórica, que nos está hablando de que venimos, en este caso, de un sistema de castas y que, aunque ahora ya no podemos decir que tiene la misma lógica, es distinto, pero está presente la huella del racismo en un lugar que fue colonizado como como es América Latina. Y bueno, aquí tenemos una expresión de racismo, pues muy particular, ¿no? Tendríamos que estudiar la reproducción del racismo en cada uno de los lugares con sus especificidades, ¿sí? En el caso de Estados Unidos y con las recientes movilizaciones derivados de la supremacía blanca, pues tienen sus propias particularidades, ¿no? Y no las podemos comparar de forma arbitraria con lo que pasó en lo que hoy es América Latina. Debemos tener mucho cuidado con los análisis. Pero, insisto, vemos estas tres estructuras de poder que hacen una convergencia entre sexo, raza y clase, ¿sí? Eso es el trinomio que explica la opresión histórica en el desarrollo de la humanidad. Decíamos entonces que hay otros fenómenos como el de la exclusión y la discriminación que no necesariamente hablan de una opresión así situada en términos históricos. Desde luego, cualquiera de las tres, la opresión, la exclusión y la discriminación, pues son prácticas de poder completamente cuestionables desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces, dejar claro eso, pero también que el ejercicio riguroso de análisis desde las ciencias sociales y en este caso desde la crítica feminista, pues nos hace pensar que es necesario situar históricamente y ser meticulosas con algunos detalles, ¿no? Cuando hablamos de exclusión y de discriminación, en muchos casos estamos hablando ya de que existe un marco jurídico que está pues normando ese tipo de prácticas, pero que a pesar de esto se llevan a cabo, ¿no? En nuestro país, pues desafortunadamente, es bastante claro el ejercicio de discriminación. Yo les recomiendo que si quieren politizar su análisis, sirve mucho recuperar los datos duros, ¿no? ¿Por qué me refiero a la politización? Nosotros desde distintas perspectivas y métodos de análisis podemos tener como muy presente estos ejercicios de discriminación o de exclusión. Sin embargo, cuando los queremos presentar con algún interlocutor, ¿no? que tenga pues un punto estratégico o un puesto estratégico, es necesario que lo nutramos con números, ¿sí? Eso lo aprendí mucho, sobre todo de las maestras feministas que pasaron por el Congreso, por ejemplo, que tuvieron algún puesto como diputadas o como senadoras, y al momento de estar haciendo la negociación y la discusión sobre los presupuestos, era súper importante poner sobre la mesa esta cuestión de los números, ¿no? Por ejemplo, cuando se explicó en el Congreso la categoría feminicidio, que pasó de ser una categoría sociológica a una categoría jurídica, era súper importante demostrar con números el asesinato sistemático de las mujeres, ¿sí? Entonces, por eso politizamos nuestras afirmaciones cuando hay detrás un resguardo cuantitativo, que es problemático por cómo se construyen, por supuesto, pero es importante recuperarlas. ¿Por qué lo digo? Porque en México tenemos algunas importantes encuestas. Pienso en el caso de la ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, que se lleva a partir del 2005, en el 2010 se replicó, y bueno, pues están construyendo nuevos números, y ahí lo que develan los números es que digamos que los grupos que sufren mayor discriminación en este país son las mujeres, las personas de la diversidad sexual, las y los jóvenes, ¿sí? Por ahí también en la reciente salió un importante elemento de discriminación hacia las personas de la tercera edad y por supuesto también las personas indígenas. Entonces, no es que la opresión no tenga una relación, digamos, cercana con la discriminación, por supuesto que la tiene, pero es muy distinto hablar, ¿verdad?, de que alguien se está beneficiando de un ejercicio de opresión, a hablar de un mero ejercicio de exclusión.
¿de acuerdo? Por ahí me parece que había una mano levantada, ¿verdad? Sí, tenemos a César, a Rocío y a Aurora. Ok, entonces, me parece que César y Rocío habían dejado su pregunta la sesión pasada, ¿verdad? Así es. Ok. Chio, Empezamos con César. no sé si César tenga como algún problema con su micrófono. Es que me dieron acceso porque estaba silenciado. Ok. Mi pregunta, Raquel, yo la verdad no alcancé a hacerla la vez pasada, entonces no fui de los que quedó, pero sí quería preguntarte, porque comentabas que la educación es un derecho y no un servicio. Entonces, yo considero que es una estructura compleja, o sea, sí es cierto que es un derecho, pero también sí es cierto que es un servicio y también sí es cierto que es un privilegio. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál es tu necesidad de limitar la definición sabiendo que opera en tantos sectores, ¿no? Y que es un fenómeno complejo. Yo supongo que también es que si la pensamos desde un derecho antes que desde un servicio, en materia precisamente de garantizar, es muchísimo más útil socialmente, pero esa es mi interpretación. No sé si sí sea ese el motivo por el que tú estarías cerrando la definición o la categoría de educación. Sí, en realidad tiene que ver con esto. O sea, más allá de limitarla, me parece que más bien es, como bien señalas, politizar el asunto, ¿no? Si lo vemos en términos pragmáticos, pues sí, es un servicio, porque hay pues ya una mercantilización de la educación, ¿no? Y desde luego es un privilegio. O sea, con esto no quiero decir, no quiero banalizar la desigualdad, ¿no? Que es evidente, desde luego. O sea, es tal la brutalidad del sistema de desigualdad que ha llevado a que los derechos mínimos sean un privilegio, en efecto, ¿no? Pienso incluso en otros como hasta el mero acceso al agua, por ejemplo, la alimentación, el derecho a la salud, ¿no? No estoy banalizando para nada eso, ¿no? Te digo, más allá de limitarla, me parece que es, digamos, apuntalar a un camino más de orden político y estratégico, si hablamos de la educación como un derecho. Tiene que ver con esta exigibilidad, que también es una condición de la praxis de los derechos humanos, ¿no? Y porque además me parece que justo en esta complejidad que tú bien señalas, hay un deslinde por parte del Estado, ¿no? Y eso es lo preocupante. Ha habido también una, como ya decía, mercantilización de la educación, pero además ha habido toda una pasividad eh, consciente del Estado que ha posibilitado que agentes económicos tengan acceso a la educación y que además sí ha habido una criminalización histórica por parte del Estado mexicano, sobre todo en épocas recientes, a el magisterio, ¿no? Sin que esté hablando, por supuesto, del magisterio como un bloque homogéneo, ¿no? No es por nada, por ejemplo, que haya justo lo estamos viendo en estos días, que desafortunadamente, pues bueno, sabemos que se encontraron los restos, parte una evidencia humana de uno de los normalistas desaparecidos en Guerrero hace 6 años. Ha habido una persecución del Estado a, por ejemplo, las escuelas normales, ¿no? Entonces, si lo, digamos, politizamos el concepto y entendemos que es un derecho, me parece que nos va a dar muchas más posibilidades que si lo vemos como un servicio. Porque además el término servicio para nada es inocente en un contexto capitalista. O sea, me parece que si lo llevamos a un servicio, se vuelve muy problemático algo, porque entonces llegan estos agentes justo expropiantes, ¿no? Expropiadores, y resulta todo esto problemático. Además, acuérdense que hay una alianza evidente entre el Estado y pues el capital. Por más que nos digan que lo separan, no es así. Justo es parte de las limitaciones de la socialdemocracia y que también tenemos que tener claras. Mientras el Estado siga siendo capitalista, la pobreza, por ejemplo, no se va a erradicar, ¿no? Por mucho que haya buenas intenciones. Entonces, sí, tiene que ver justo con esto que tú señalas, César, y para nada mi intención es banalizar la desigualdad, y que además también creo que
saben, el pensamiento o las estructuras de análisis resulta que son como muy limitantes, ¿no? Y entonces las establecemos a partir de elementos dicotómicos o casi maniqueos, y eso es problemático, ¿no? Se están estableciendo, en lugar de análisis situados, rigurosos, se están estableciendo afirmaciones somaniques, narrativas que pareciera que nos están contraponiendo en lugar, en dos bandos, ¿no? Narrativas como de los buenos contra los malos, cuando para nada va por ahí. Eso no es riguroso ni es útil, porque además la realidad social no es así, ¿no? Entonces, no sé, a veces llevar también que toda la experiencia educativa de las personas ha sido privilegiada, me parece que también es problemático. Tendríamos que situar esas trayectorias académicas, ¿no? De las personas, porque, por ejemplo, pienso en el caso de las personas que no tenemos un origen familiar de privilegio de clase y que hemos accedido a la educación, ¿no? Pienso en el caso también, por ejemplo, yo les compartía cuando fui profesora de la UACM, que tiene un modelo distinto, y pues ahí resulta que hay una lógica diferente, ¿no? Entonces, porque ni siquiera hay un proceso de selección meritocrático. Ya decíamos también que la meritocracia es problemática. Entonces, también tenemos que situar mucho nuestros análisis. Va por ahí, César. Espero haber contestado tu pregunta y desde luego hiciste una lectura correcta de lo que yo había compartido, ¿no? Me parece que también Chio tenía levantada la mano. Eh, Buenas tardes, Raquel. Hola, Chio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Aquí, Raquel, teniendo el gusto de saludarte, primero agradecerte siempre tu generosidad en compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. Yo en la sesión pasada me quedé pensando mucho en esta idea de qué diferencia habría cuando una usa el término apropiación y expropiación. Me llama también mucho la atención que hoy justo empiezas tu conversación con nosotros con estas dos palabras y quisiera pedirte, por favor, si podrías ayudarme como a precisar cuál es el uso correcto de una y otra, y me imagino que tendrá también implicaciones incluso hasta políticas el uso de determinado término. Sí. Gracias, Chio. Yo también te saludo siempre y te abrazo con mucho cariño y mucho gusto. Igualmente, Raquel. Qué bueno que estás acá. Justo me parece que tu pregunta es muy interesante porque nos lleva a entender la importancia de ir creando una genealogía de los conceptos y las categorías. Entonces, decíamos la sesión pasada que los autores que acuñan ya dentro de un nivel teórico mucho más consistente las categorías apropiación y expropiación son Karl Marx y Max Weber, ambos alemanes, pero con visiones encontradas sobre su mirada hacia el capitalismo. Entonces, no hay, en realidad Marx y Weber no hacen una diferenciación tan puntual y lo utilizan de manera, si bien no indiscriminada, pero no sin, digamos, sin darnos como algunas herramientas para entender la diferencia como tal, ¿no? Sobre todo, Weber habla de una forma de apropiación más de tipo jurídica, o sea, Weber establece más la presencia del Estado, sin duda. Marx lo hace más a partir de estos procesos de despojo y acumulación de riqueza desde el capital, y otros, digamos, teorías de pensamiento, escuelas de pensamiento, más en el siglo XX, que tienen sí digamos, un diálogo con el marxismo, pero que los llevan a otro terreno. O sea, pienso en el caso de, en el siglo XX, los estudios culturales, que si bien hacen una crítica para lo que ellas miran como cierto determinismo por parte del marxismo, lo llevan al terreno, por ejemplo, de la apropiación cultural. Es decir, ahí no estamos hablando propiamente de una apropiación material, como lo señalaron Weber y Marx, sino de justo digamos, cuando un grupo privilegiado históricamente toma elementos culturales de un grupo que ha sido oprimido históricamente y que entonces se lo lleva, lo utiliza, lo deshistoriza, lo despolitiza y lo hace visible más con fines, en algunos casos, de lucro.
esto de la apropiación cultural lo podemos ver con ejemplos muy recientes, por ejemplo, en el caso del robo de los diseños, los bordados mijes o de los tenangos, ¿no? Que sabemos que son los primeros de Oaxaca, los segundos de Hidalgo, y que los hemos visto presentes pues en pasarelas de marcas, ¿no? De casas de moda en Europa. Ese sería un ejemplo de apropiación cultural que tiene que ver más con un robo de orden simbólico y que se aterriza pues en algo puntual o material como es la ropa, ¿no? También, bueno, el caso de ciertas películas, no sé si ustedes, seguramente sí, porque fue muy conocido, este caso de apropiación cultural por parte de la productora Disney, con respecto a la fiesta del Día de Muertos mexicana, que además pues, hay toda una denuncia periodística y también de colectivos culturales de que Disney quiso registrar a su nombre como una marca el Día de Muertos. No pudo porque en el 2003 la fiesta de Día de Muertos fue proclamada por la ONU, la UNESCO, como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Entonces hay una protección ya de los organismos internacionales, si no, pues imagínense lo que hubiera pasado, ¿no? Entonces es eso, Chio, o sea, como recapitulando, quienes acuñaron la categoría fueron Marx y Weber en momentos distintos, desde miradas distintas. Marx lo habla más desde, digamos, este despojo, que es el primer punto que lleva a cabo el capitalismo para forzar a las personas a entrar al proceso de producción. Weber habla más de un concepto político y jurídico con la presencia del Estado, pero sin duda ambos hablan desde la materialidad. No hay como, digamos, marcos tan puntuales para diferenciarlos en el uso que hacen estos dos autores. Más adelante, bueno, algunos autores como Althusser, por ejemplo, que hablan de ideología a principios del siglo XX, pues también recuperan por ahí el concepto, pero más en este diálogo con Marx. Y en los años 60, 70, los estudios culturales que comienzan en Inglaterra y que después van tejiendo su propia epistemología y teoría en otros países o en otras regiones como América Latina, hablan más de este robo de la cultura, ¿no? De las prácticas culturales, de los símbolos culturales, para pues también introducirlos a un proceso capitalista. De ahí también que desde los estudios culturales se haga una crítica pues de las industrias culturales, ¿sí? Entonces más o menos es eso. Yo espero que haya sido yo certera con mi respuesta. Tenemos 4 participaciones más. Sí, bueno, les pediría a las personas que van a participar que brevemente nos compartieran sus inquietudes para pasar entonces a el tema de hoy. Por favor. Bueno, mi pregunta es muy concreta, es sobre la caracterización que tú tomas de opresión como sistema estructural, donde está esta conexión entre el patriarcado, el sistema de clase y el sistema de opresión racial. Yo quería preguntarte por qué. Entiendo la razón de escoger este tipo de definición de opresión, que se puede entender que es una forma de opresión que se presenta de manera estructural, pero quería preguntarte cuál es tu opinión, por ejemplo, de otras construcciones del término opresión, que son también que son además una crítica una crítica al marxismo que no viene del liberalismo, sino que también viene del feminismo, y que es como la de Iris Marion Jung, que en Las 5 caras de la opresión define la opresión como este sistema estructural en el que participamos no solamente las mayorías, sino participamos todos, y no solamente un grupo en particular se beneficia de él, sino muchas veces todos sin darnos cuenta, porque estamos realizando acciones cotidianas en las cuales se manifiestan estas 5 formas de opresión, que es el imperialismo cultural, la violencia, la marginación, la explotación y el desempoderamiento, sí, sobre ciertos grupos o sobre individuos. Es decir, es una forma de opresión, bueno, seguramente ya la conoces, que va de individuo a individuo, pero que está justificada y por todo un sistema, por una estructura donde
el daño ya no es de un grupo que intencionalmente o sí, unidireccionalmente quiere eliminar a otro o extraer algo del otro, sino en el cual a veces indistintamente todos estamos oprimiendo a otro. Mi pregunta básicamente es esa, ¿no? ¿Qué opinas de este enfoque, que también es feminista? Sí, básicamente, como otra categoría también para hablar sobre el tema de opresión. Gracias. Gracias por tu pregunta, Aurora. Bueno, sin duda, esto que tú señalas es parte como de la propia construcción y discusión al interior de las ciencias sociales, ¿no? O sea, pues la forma en la que se construye el conocimiento en las ciencias sociales, pues es muy distinto a cómo se construye en otros campos de conocimiento. Y sin duda, esto que tú señalas me parece que un señalamiento legítimo, que es además pertinente, pero que me parece que puede ser riesgoso en algunos casos porque está deshistorizando cómo se edificaron las estructuras de poder. Y me parece que para ciertas aproximaciones no resulta tan útil. Estamos como obviando un poco, no un poco, sino bastante, tal vez con esas miradas, la complejidad a la que nos ha llevado el capitalismo, ¿no? Y es un poco como preocupante, justo porque se está obviando esta parte de la historia. Voy a poner un ejemplo que me acaba de suceder hace unos minutos antes de entrar al curso. Hay por ahí circulando un post en Facebook que concretamente dice algo así como, tú, mujer blanca, no eres feminista blanca, tú no eres nieta de las brujas que quemaron porque seguramente tu abuela era blanca y era católica y ella oprimió a mi abuela, ¿no? Que era negra o indígena. Circuló y pues algunos sectores la celebraron. A mí me parece problemática porque, por ejemplo, y entiendo, bueno, las lógicas de Facebook, yo lo entiendo, o sea, pues tenemos que concretizar condensar un mensaje que es muy complejo a, pues, pocas palabras, ¿no? Porque es parte de la gramática. Pero a mí me parece problemática porque pareciera entonces que hubo una participación directa de las mujeres en los procesos de colonización y no fue así. O sea, tenemos que situar que las mujeres están dentro de la supremacía blanca, las mujeres blancas, por supuesto. Y entonces, lo que yo argumentaba es que con ese post chiquito, que por cierto es una cita de una educadora dominicana, y que entiendo desde dónde lo está diciendo, sucede que estamos obviando que la cacería de brujas en Europa fue mucho mayor y mucho más asesina y brutal que en América. Y que entonces esa cacería de brujas fue, entre otros procesos muy complejos, parte de la estrategia para que se consolidara el capitalismo. ¿Sí? Entonces, entiendo porque es cierto la lógica del capitalismo actual, que además podríamos hablar de una fase que es súper compleja. Algunos autores desde la filosofía o incluso desde la geografía hablan como de una etapa como más de las últimas etapas del capitalismo y por lo tanto las más destructivas. Sí nos ha colocado en una posición distinta a las cuales concibieron los autores fundacionales de toda esta teoría de pensamiento, pero no sé hasta qué punto realmente podemos hablar de opresión, si más bien es el poco margen de acción que nos está dejando el sistema. ¿Sí? Entonces es eso, me resulta como un poco problemático y que cuando además ese tipo de digamos, enfoques llegan a las personas de a pie, por decirlo así, a las personas que no están tan familiarizadas con estas, digamos, lógicas de discusión de las ciencias sociales, pues pueden tener como resultados bastante también problemáticos y que entonces establecen una enemistad y una hostilidad que no posibilita la organización y la acción frente a un sistema que nos está asesinando, y concretamente pienso en las mujeres, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, existe esta hostilidad hacia mujeres que pasaron tal vez por algún posgrado
y hablo concretamente de mí, y que no somos académicas, ¿no? O sea, nosotras no tenemos un apellido que nos dé pues una plaza en la UNAM, ¿sí me explico? O en otras universidades. No somos académicas, o sea, también vivimos una situación de precariedad laboral que por supuesto no se puede comparar a la precariedad que viven otras mujeres, pero que entonces no se nos permite la entrada a algunos espacios y sí que podríamos articular acciones para enfrentar al sistema, ¿no? Entonces, más bien es eso, como separar en que sí, claro que sí, hay diferencias brutales que no las hemos producido las personas, sino el sistema, y el sistema, pues también son personas, pero no somos nosotras. Con esto no quiero como curarme en salud, te digo, o banalizar tampoco la desigualdad, pero pensar en los efectos que este tipo de aproximaciones pueden tener en personas que no tienen toda la película completa y que entonces pueden frenar la organización colectiva en lugar de sumar, ¿no? Yo lo pensaría así. O sea, hay que diferenciar incluso entre el propio paso por la academia, quiénes estamos en qué lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo identitariamente, porque además, más allá de la identidad, pues me queda clara cuál es mi posición en este proceso de construcción del conocimiento, pues yo no soy académica, aunque tengo un doctorado. Por supuesto, mi visión tiene que ver con lo que académicamente aprendí, pero no soy académica en términos de que no tengo una plaza ni un renombre dentro de esos espacios. Y ahí, pues, ahí sí me parece que de repente pareciera que sí opera un sistema de castas, se lo juro, se los juro. ¿No? Entonces, esa es mi posición, ¿no? Y bueno, gracias Aurora por tu pregunta. Había 3 preguntas más, me parece. Tenemos 6. A ver, nada más, para que no se nos vaya como en puras participaciones la sesión de hoy y no perdernos, les pediría entonces que si las pueden comentar rapidísimo y todas, y entonces yo las respondo al final. Por favor, para que entremos entonces en materia de la sesión de hoy. Adelante, Genova. Buenas tardes, Raquel. Yo nada más quisiera preguntarte, tú en tu experiencia y con tus conocimientos, ¿sabes si ya se está impulsando en el sistema educativo el ingreso de materias como las pedagogías feministas a las que tú refieres? Gracias. Gracias. Continuamos con Vanessa. Refugio, ¿nos ayudas con tu pregunta, por favor? Hola. Yo más que una pregunta era hacer una precisión, no sé si haya tiempo y si no, pues si quieren lo dejamos también al final para que ella pueda exponer las diapositivas que trae hoy. Ok, Vanessa, ¿nos ayudas con tu pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, sin problema. Gracias. Pues solamente tengo un comentario, no es pregunta, acerca de lo que nos decías, que la educación es un derecho y no un servicio. La situación actual que estamos viviendo, como yo como madre de familia, de primaria y secundaria, es que nos están pidiendo una cuota voluntaria, pero ellos la llaman la inscripción en las escuelas públicas. Te las piden al momento de inscribirlos al siguiente grado, pero además están también condicionando las opiniones que tenemos y lo que queremos decir a este pago. Es decir, si tú pagaste esa cuota, entonces puedes opinar en los asuntos escolares y si no, pues no puedes opinar. Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo solo quería preguntarte, la clase pasada, o bueno, en el seminario pasado nos comentaste acerca de la pedagogía de Paulo Freire en cuanto a la educación bancaria y la relacionaste con que hay un tipo como de ejemplo actual
en ese sentido, siguiendo un poco con el pensamiento de que de cómo verla como un servicio y un ejemplo actual que es el emprendimiento social. Entonces, a mí me gustaría que ahondaras en eso. Gracias. Gracias. Hola, yo solamente es un comentario. Bueno, no sé, a mí me gustaría que en la dinámica de las sesiones se dejara mejor las preguntas al final, porque siento que ahorita y la clase pasada, como que, digo, las preguntas son importantes desde luego, pero siento como que de pronto nos perdemos o se invierten mucho tiempo en las preguntas y no sé qué les parezca, bueno, a ti Raquel y a las demás, que al final de cada sesión mejor se dedique un tiempo específico para las preguntas para que sea como más práctico, no sé, pero bueno, es todo, gracias. Gracias. Sí, de hecho está pensada así la lógica, pero se habían quedado algunas en el tintero y habíamos comentado que se comenzara con esas. Pero me parece bien la invitación que nos haces. Y bueno, nada más rápido, ¿sí? O sea, y aclarando como este punto. Cuando yo hablo de que la educación es un derecho, no estoy obviando, no estoy negando para nada este tipo de prácticas que han señalado o que no existe una mercantilización de la educación. Estoy más que nada haciendo énfasis en cómo nombramos las cosas y en cómo la valoramos. O sea, porque además la educación es un servicio, sí, pero no solo porque está establecido en términos materiales de esa forma, sino porque además, acuérdense que para que el sistema opere, tiene que convencernos de eso, ¿no? Entonces creo que lo que primero tenemos que hacer para entenderlo es que no, o sea, es interiorizarlo nosotros. Dejar de convencernos, o más bien convencernos de que es un derecho. Porque si seguimos como neceando con esta parte, más allá, o sea, olvídense un poco de lo que sucede en términos reales y pensemos en el proceso subjetivo, ¿sí? Que yo lo pongo como digamos, paralelamente a como yo me convertí en feminista, ¿no? Cómo me posicioné como feminista. O sea, si por ejemplo ustedes me dicen, bueno, o más bien yo empecé a interiorizar que las mujeres teníamos derechos y que somos humanas, eso no cancela, por supuesto, que estemos siendo asesinadas. O sea, ahí está una realidad que es brutal, pero para que yo me pudiera politizar como feminista, tuve que pasar por ese proceso de convencerme de que las mujeres somos personas. Y esa es como la invitación cuando yo digo que la educación es un derecho. O sea, que dejemos de pensarla como algo que no, a lo cual no podemos o no tenemos merecimiento, ¿sí? O sea, es eso en realidad. No estoy como negando estas prácticas que están ahí presentes. Entonces eso quiero dejarlo como establecerlo en términos muy puntuales. Sí, lo de las cuotas, por ejemplo, pues incluso en la propia ley sabemos que está establecido en la normatividad que las cuotas pues no son forzosas, ¿no? Porque hay un principio de gratuidad en la educación pública en México. Pero sabemos que, como diría mi abuelita, del dicho al trecho, ¿no? Del dicho al hecho, perdón, hay mucho trecho, lo sabemos. Pero pues eso sería interesante que nos convenciéramos, ¿no? Y que lleváramos a cabo esto que forma parte de la propia epistemología de los derechos humanos, que es la exigibilidad de los derechos humanos, ¿no? Ese derecho que tenemos a exigir al Estado, no solo en términos de garantizar, sino además en términos de el derecho, el acceso a la información pública. Es muy importante que tengamos pues el panorama completo y sepamos cómo está respondiendo el Estado, ¿no? Eso por un lado. Y esta parte de la educación bancaria que me preguntaban, que además pues está súper conectado con esto, pero además no solo con la parte sobre cómo se han generado industrias, empresas que están proporcionando este servicio a la educación, sino ciertamente con lo que mencionaban quien amablemente hizo la pregunta, que perdona, no vi tu nombre, discúlpame, con respecto a estas figuras como las del emprendedurismo social, ¿no? Que también son súper problemáticas y que por favor vamos a situarlas históricamente, ¿no? ¿En qué momento surgen y por qué? O sea, no les hace como clic que este tipo de figuras surjan justo en un contexto neoliberal. O sea,
¿qué implica el neoliberalismo? El neoliberalismo implica, entre muchas otras cosas muy complejas, la erosión del estado de bienestar. Entonces, a mí me parece que el emprendedurismo va en algunos casos en consonancia con esta idea de que tú tienes que hacerte responsable de lo que es responsabilidad del Estado. Y son muy peligrosas y muy problemáticas, porque entonces caemos en cosas clichéscas y absurdas como el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Mira, tú puedes emprender, la cosa es que te decidas, ¿no? Los límites son tu mente, o sea, cuidado con eso, es muy peligroso, está además restando posibilidades de movilización social y bueno, es que tampoco es así de sencillo, ¿no? ¿Emprendo y qué? O sea, creo que también este momento de pandemia es completamente ilustrativo para entender la vulnerabilidad que tenemos las personas en un sistema que es capitalista y neoliberal, ¿no? Más allá de que desde luego no nos afecta de la misma forma esta crisis, ¿no? Que se está generando y que además el problema no es el virus, sino el capitalismo, el sistema. A mí me queda claro lo vulnerables que somos. ¿Sí? O sea, simplemente vean cómo hay un dilema ético muy importante en cuanto a la mera implementación de los semáforos, ¿no? O sea, a ver, está un tema de salud y de defensa de la vida y la dignidad de las personas, pero también está la desigualdad que nos ha llevado, bueno, sobre todo a millones de personas a vivir al día. Y que entonces esta lógica económica está poniendo en riesgo su supervivencia. Es muy complejo el panorama. Y entonces yo pienso, los emprendedores, ¿no? En este contexto no dejan de ser vulnerables. No dejan de ser vulnerables y entonces aquí, ¿qué está pasando? Nos estamos responsabilizando como ciudadanía de algo que corresponde al Estado, ¿sí? Y bueno, pues no es propio de un gobierno en turno, es un problema estructural y tenemos que cuestionarlo. Que esto, por supuesto, no debe frenar, me parece, también la iniciativa que puedan tener algunas personas de generar sus propios proyectos, que es legítimo, ¿no? Pero la figura en sí del emprendedor es problemática. Yo más bien pienso que las formas o las lógicas para, digamos, comenzar algo propio, un proyecto propio, pues tendrían que estar más pensadas desde la colectividad, más allá de una figura individualista, que además establece también términos de competencia. Y bueno, acuérdense, la competencia, que va de la mano con la meritocracia, ha sido parte de los elementos que se han establecido a partir de la escuela o de la educación bancaria, que señala Freire, ¿no? O sea, desde esta lógica de, a ver, el cuadro de honor, ¿no? A ver quién saca mejores calificaciones, la escolta, la bandera, quién es el mejor, el mejor. Y entonces eso va generando incluso estigmas dentro de la misma aula, ¿no? Y acuérdense que en el caso de cómo vamos interiorizando también las personas esas etiquetas, diciéndolo en términos muy coloquiales, pues también va frenando los procesos educativos, las trayectorias académicas. Y por eso también es súper peligroso el establecer estas figuras tan individualistas, ¿no? Entonces, bueno, no olviden que ha sido el capital quienes han establecido también la educación, por más que ha habido esfuerzos históricos muy valiosos de incorporar nuevos modelos educativos, ¿no? No hablo evidentemente de lo reciente, porque yo citaba que este modelo, por ejemplo, por competencias, a mí me parece que es también muy peligroso. Competencias, fíjense, desde el nombre, competencias, bueno, ahora se le dice competición, pero a mí no me gusta, porque es un anglicismo, pero justo establecer esta relación de competencia entre los seres humanos, más de pensar en un fin colectivo. Y eso, cuando lo vemos ahí presente, es que ya el sistema está pues triunfando, definitivamente. Y en lugar de pensar que podemos articular, que podemos construir un bien común, es que se está exacerbando el individualismo. Y eso también lo vemos pues, en el ámbito de la construcción de identidades, ¿no? Ahora, si se fijan, lo que se está exacerbando es la subjetividad y la identidad individual por encima incluso de opresiones históricas. Ojo, eso también va a tener repercusiones no solo en la educación,
sino que va a frenar la movilización social. O sea, la máxima de la posmodernidad de que la subjetividad individual está por encima de las realidades que se pueden probar histórica y materialmente. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, que es muy peligroso. Y bueno, conectando como, digamos, la exposición de hoy, que íbamos a hablar de cómo se incorporaron las mujeres, ¿no?, a la educación. A pesar de toda esta crítica que se pueda hacer a la educación y a los sistemas educativos, yo soy una fiel creyente de que estamos hablando de un espacio que es estratégico, definitivamente, ¿no? Y por eso yo le he apostado a ese ámbito, ¿no? Me parece que por mi propia experiencia, por la experiencia de muchas personas con las cuales he intercambiado, puedo ver ciertamente cómo sí se puede impactar desde la educación, con todo y lo problemático que esto resulte por el propio origen del sistema. Voy a hacer nada más una acotación con respecto a la presentación. Como no podemos llevar a cabo la modalidad de seminario propiamente, porque pues no estamos como haciendo lecturas previas y después le estamos entrando a la discusión, y además, bueno, somos muchas personas con todas las limitaciones pues, que nos lleva la tecnología y la propia dinámica del tiempo, pero entonces yo copié fragmentos de varias lecturas, que es bibliografía que está presente en el curso, en la información del curso, para que las leyéramos y las fuéramos discutiendo, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que en este sentido les quiero compartir la ruta de la exposición, que es preguntarnos cómo y cuándo entramos las mujeres a las universidades. Hablo del caso de México concretamente, ¿no? También pensar en cuándo se fundaron los programas de género, que también ahí lo pongo entre comillas porque hay una discusión importante detrás de eso, o sea, ¿por qué los programas se llaman feministas o no? ¿O por qué se llaman de género? ¿O por qué se llaman de estudios de la mujer? Además, algo que es súper importante es entender cómo vivimos las mujeres la violencia al interior de las universidades y pensar si en este sentido pues puede haber alianzas o movimientos, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo de ver sobre todo esta última parte, entonces arrancaré la próxima sesión, que además, bueno, se conecta totalmente cuando empecemos a ver algunas propuestas en concreto sobre la propuesta que hace Norma Blázquez Graf, que es una profesora de la UNAM, sobre las mujeres en la ciencia. O sea, sí, está cómo logramos entrar, ¿no?, a partir del movimiento feminista a los espacios educativos, cómo fuimos entretejiendo alianzas, cómo vivimos nuestra propia trayectoria académica y después, digamos, qué tanto ha sido posible articular ya políticamente en un contexto mucho más reciente y pues neoliberal y capitalista, ¿no? En el cual pues se ha recrudecido, la violencia contra las mujeres, ¿sí? Yo les recomiendo mucho que busquen este sitio web, que es el Museo Internacional del Estudiante, que es un museo digital y que hay documentos como bien interesantes. Ahí que hace una genealogía bien interesante sobre varios temas. Lo que nos apunta es que a pesar de todo esto que vimos, ¿se acuerdan? El decreto de la Universidad de Bolonia y demás, en términos históricos, la primera mujer que ingresó a la Universidad Occidental fue la italiana Elena Lucrezia Carnaro Piscopia. Y ahí vemos más o menos los años, o sea, vivió muy poco tiempo, 42 años, 38 años, perdón. Sabemos que la esperanza de vida era mucho menor, pero ella fue la primera mujer que se graduó, aparte de que fue la primera que ingresó, fue la primera que se graduó de los estudios de filosofía de la Universidad de Padua, ¿no? Vean la diferencia de los años de su egreso con el año de su muerte, o sea, estamos hablando de 6 años. Entonces, estamos hablando de una mujer que, bueno, no pudo como generar una trayectoria de egreso, digamos, construir ya como una filósofa. Tuvo muy poco tiempo de vida después de eso, pero que me parece que es importante situarla como un referente histórico para las mujeres, ¿no? O sea, nos ha costado muchísimo trabajo ingresar
a los espacios educativos, ¿no? Como para que ahora nos descalifiquemos a partir de eso, ¿no? Me resulta muy problemático y poco ético, ¿sí? Entonces, bueno, yo les recomiendo mucho que revisemos las propias trayectorias de la educación en México. Desde luego, o sea, no podemos obviar que la historia de nuestro país está marcada por el centralismo, por todo lo que se construyó en la Ciudad de México como el corazón, el epicentro político del país y cultural, y que por supuesto esto ha resultado en detrimento de otras entidades. Pero bueno, hay que pensar que se empezaron a gestar procesos, no propiamente en la Ciudad de México, pero que después sí tuvieron un impacto por esta lógica de centralismo. Yo hice hace algunos años, me parece que hace 6 años o 7, un artículo sobre la primera escuela de mujeres en América Latina, que fue La Siempre Viva. Fíjense qué nombre tan particular. O sea, hasta ahora no he encontrado un registro de por qué la escuela fue nombrada así, La Siempre Viva. Hay una planta que se llama La Siempre Viva, no sé si tenga una relación con eso, pero me pareció muy, muy elocuente el nombre. Esta escuela fue fundada por la poeta Rita Cetina Gutiérrez, que también fue profesora y escritora, y podemos ver que fue un referente súper importante para la educación de las mujeres en el siglo XIX. Hay que recordar que es con el gobierno juarista y con todas las leyes de reforma que se reconoce oficialmente el derecho de las mujeres a la educación pública, gratuita y laica, pero la Siempre Viva pues era un colegio que estaba en Mérida. Les decía yo que fue la primera escuela pública para niñas, ¿no? Y que, bueno, tenía como una parte que desde luego puede resultar controversial si hacemos una lectura actual, porque sí se nombraban feministas las mujeres que llevaron a cabo este proyecto hermosísimo, pero al mismo tiempo de que las niñas, las jóvenes y mujeres adultas, en muchos casos, ingresaban a la escuela, recibían clases sobre pues algunas propuestas feministas, aprendían a leer, a escribir, pero también llevaban talleres de mecanografía, talleres de costura. O sea, les digo que desde una lectura actual podría resultar como contrastante, porque diríamos, ay, bueno, pues una escuela feminista no le va a ayudar o no le va a enseñar a las mujeres a coser o a cocinar, pero hay que situarla históricamente, ¿no? Es bien importante que hagamos una lectura situada y entendamos las posibilidades que tuvieron las mujeres en ese momento, ¿sí? Porque si lo hacemos desde la actualidad, pues no, o sea, no va a haber clic o nos va a resultar como raro, ¿sí? Entonces, esta escuela fue muy importante porque después se fundó, cuando se cierra la escuela, porque no se pudo sostener el proyecto. Y bueno, pues después, claro, viene la Revolución Mexicana. O sea, fueron como muchos procesos muy complejos en nuestro país en muy poco tiempo. Entonces, se crea después la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez en honor a la profesora, y muchas de estas mujeres, pienso en Consuelo Zavala, ¿no? Son las impulsoras del primer Congreso Feminista en México, que se llevó a cabo en Mérida en 1916, cuando Felipe Carrillo Puerto era gobernador de la entidad, y bueno, pues era hermano nada más y nada menos que de Elvia Carrillo Puerto, que fue una de las primeras, junto a Rosa Torres González, de las primeras mujeres congresistas en nuestro país, a pesar de que las mujeres no podíamos votar. Fíjense, también vemos esas grandes paradojas en la historia del mundo, de nuestro país en concreto, la historia de las mujeres, que estas dos mujeres fueron congresistas cuando, o sea, fueron votadas, obviamente tras una organización social importante, cuando las mujeres no podíamos votar, ¿no? O sea, no es que ellas hayan llegado al Congreso porque algunas buenas hombres votaron por ellas, ¿no? Sino hubo un acuerdo que logró toda una movilización y que las llevó al Congreso, ¿sí? Entonces, la Siempre Viva me parece que es
un aporte bien importante, un punto genealógico que da inicio a un liderazgo bien importante para el feminismo, no solo en Yucatán, sino en nuestro país, porque hay que recordar que en el Congreso Feminista de 1916 tenemos a una de las que presentó una ponencia, una gran oradora que además no solo es importante por ser una oradora elocuente, sino porque fue la creadora justo del derecho de las mujeres, de los derechos políticos de las mujeres en México, y estoy hablando de Ermila Galindo, ¿no? que es una figura fascinante y que en el Congreso de 1916 presentó una ponencia en donde, ojo, habla del derecho de las mujeres al aborto. 1916. Y así con esa valentía que caracteriza a muchas mujeres, se presenta a hablar del aborto en 1916, Ermila Galindo, ¿sí? Y que ese también es el antecedente para que se empiece a entretejer pues la praxis de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, ¿sí? Obviamente, escandalizó, digo, fue súper bien recibida dentro del Congreso, la ponencia de Ermila Galindo, pero ya se imaginarán el revuelo que causó al exterior, ¿no? O sea, imagínense cómo se leyó el atrevimiento de Ermila Galindo de hablar de aborto en 1916, ¿no? Pues bueno, no por nada, en 1922, Rafael Alducín, que fue uno de los fundadores del periódico Excelsior, pues se le ocurre la brillante idea de instaurar el Día de la Madre en México, ¿sí? Fue una contranarrativa al propio movimiento feminista, ¿no? Ya que se habían atrevido a hablar de aborto, ¿no? Estas mujeres que eran leídas como locas, como perversas, pues entonces vamos a contrarrestar su discurso con la exacerbación de una figura que ha resultado un ejercicio de disciplinamiento para las mujeres, que es la maternidad. Y por favor no me malinterpreten, no estoy como cuestionando las decisiones de las mujeres. De hecho, desde el feminismo pensamos en la importancia de las maternidades decididas y libres. Más bien, lo que nos resulta cuestionable en términos éticos, pues es la imposición de una figura. Entonces vemos cómo ahí inicia esta instauración que después se lleva al ámbito institucional y que pues años después, por ahí de 1947, pues hasta se van edificando monumentos y demás, que aunque luego se caen en los temblores, como en 2017, pues hay una insistencia de volver a colocarlos como para que a las mujeres no se nos olvide cuál es nuestra labor en el mundo, ¿no? Entonces les decía yo que en 1900, antes del Congreso, pero ver como en términos paralelos con el acceso de las mujeres a la educación, es con la Constitución del 57, cuando se hace esta división de la Iglesia y el Estado, que se establecen como las condiciones para que las mujeres podamos acceder a la educación. Entonces, para la historia de las mujeres es bien importante esta separación entre la Iglesia y el Estado. Es súper importante, ¿no? O sea, hay que entender que todas las religiones sin excepción, y no me refiero meramente al sistema de creencias, porque acuérdense que también en nuestro país tenemos el derecho a la libertad de culto, siempre y cuando no esté por encima de la seguridad y la libertad de otras personas. Estamos hablando de una crítica a las instituciones. Entonces, en estos acuerdos entre las élites, entre los grupos de poder, pues ha estado presente las iglesias. Entonces, la separación de la iglesia y el Estado y la laicidad, insisto, son determinantes para que las mujeres podamos acceder a la educación, ¿sí? En 1868 se abre la Escuela Nacional Preparatoria, que bueno, hoy son ya de la UNAM. Acuérdense que la UNAM tiene una historia pues colonial, pero el nombre no ha sido el mismo y es hasta 1929 que adquiere su autonomía. Pero este año, en 1868, se abre la Escuela Nacional Preparatoria y 14 años después es que ingresa la primera estudiante, que es Matilde Montoya Lafragua, ¿sí? Que, por cierto, Matilde Montoya Lafragua no solo es la primera estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, sino también se convertirá en la primera médica, ¿sí? Ahora, 6 años después de esto, o sea, en 1886, Margarita Chorné Salazar
es la primera mujer que obtiene un título universitario como dentista, ¿sí? Fíjense, apenas, ¿sí? Son los primeros pasos de las mujeres en la educación ya universitaria, ¿sí? Y entonces, bueno, pues como Matilde Montoya, como aquí lo señala este fragmento, fue rechazada de la Escuela de Medicina en Puebla, de donde ella era originaria, pues solicita su ingreso a la Escuela Nacional de Medicina. Ojo, aquí se menciona en el texto que la familia de Matilde Montoya pues solicita el apoyo de Porfirio Díaz para que Matilde sea pues aceptada en la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México. Cuando se hace este tipo de señalamientos, no estamos hablando de que pues Matilde Montoya no tuviera méritos, ¿no? O que fue gracias a Porfirio Díaz que ingresó restando como su propia inteligencia, ¿no? O sea, lo que estamos hablando más bien es que sí, desde luego, era una mujer privilegiada que tenía un capital social, pues imagínense, nada más y nada menos que su familia era amiga, tenía una amistad con el presidente, ¿no? Con el dictador, pero más bien estamos hablando de que había todavía, a pesar de que estaba en la ley, había mecanismos para que las mujeres no entráramos a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, dejarlo nada más como eso, como apunte. Tenemos otros casos, por ejemplo, de las primeras abogadas, que es María Asunción Sandoval de Zarco, ¿no? La primera abogada en nuestro país, pero que no se le permitió litigar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues hay otros ejemplos posteriores a Matilde Montoya. Aquí están los nombres: Columba Rivera, Guadalupe Sánchez, Antonia Ursúa, Rosario Martínez y Soledad Régules Iglesias, quienes estudiaron medicina entre este periodo, pero que pues también tuvieron un montón de imposibilidades para poder ejercer. Claro, además sumado a que entramos ya al proceso de la Revolución Mexicana y bueno, les sirvió como anillo al dedo a muchos señores para que las mujeres no pudieran pues ejercer y entonces tener una presencia importante en el ámbito profesional, ¿sí? Ya para 1940, cuando la UNAM ya se llama UNAM, y además ya estaba la figura del poli, ¿no? Y además de otras universidades, como aquí lo cita el fragmento, Nuevo León, Michoacán, Puebla y Jalisco, ya se instaura la posibilidad de que las mujeres ingresaran a las filas de estas universidades. Y entonces vemos que para este año 1940, la matrícula en cuanto a la educación superior, o sea, la educación universitaria, había 186,041 estudiantes, de los cuales el 82.7 eran hombres y el resto eran mujeres, ¿no? Hay por ahí un porcentaje que no nos da el 100, pero porque estaba como, no hay registro de la totalidad de estudiantes, entonces por eso no hace, es como difícil hacer con precisión los números, pero vemos cómo pues hay un porcentaje mucho menor al 20% en cuanto al acceso de las mujeres a la educación universitaria. Y bueno, es bien importante que estas mujeres hayan entrado a la universidad, porque después de 1940, acuérdense que pues 30 años, casi 30 años después, el movimiento estudiantil de 1968 marcó una diferencia muy importante y entonces se fue gestando, claro, incluso de forma pues velada, yo diría, debido a la persecución política, pero se va gestando un liderazgo bien importante de mujeres dentro de la educación que después se van a convertir en profesoras. A mí me resulta también como muy problemático que cuando se analiza las movilizaciones universitarias o feministas de la actualidad, que sin duda tienen un liderazgo joven, ¿no? De muchas mujeres jóvenes, se está invisibilizando la presencia de las profesoras. Y entonces se lanzan ciertas afirmaciones que sin duda son reales, pero que están incompletas, cuando dicen: las mujeres jóvenes qué valientes, ¿no? Que están llevando a cabo estas acciones de posicionamiento y además, por ejemplo, de toma de planteles, de toma de las calles, ¿no? Que están planteando de forma indudable su repudio a un sistema que nos está violentando.
Sin duda estas mujeres son muy valientes y yo las reconozco siempre que puedo y reitero que estoy con ellas, pero me parece que la película nos queda incompleta si no entendemos el legado que dejaron las ancestras, ¿no? El legado que dejaron, por ejemplo, las profesoras en las universidades cuando no hablábamos de feminismo de forma abierta, ¿sí? Pienso en el caso de una Rosario Castellanos y su travesía solitaria como profesora feminista dentro de la UNAM, ¿no? Primero como estudiante, que además acuérdense que tuvimos una generación de escritoras y escritores que egresaron de la UNAM, y después como profesora, ¿sí? Entonces, esta parte de la historia en nuestro país es bien importante para entender a estas nuevas generaciones y su liderazgo, ¿sí? Hay como incrementos bien importantes en cuanto al ingreso de las mujeres a las universidades y que me parece que no las podemos obviar sin encontrar coincidencias con lo que pasaba en términos históricos y políticos en el país, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de la matrícula en la UNAM, ¿sí? Es en los años 90, ¿sí? Hubo un incremento bien importante de las mujeres, tan es así que años después, pues las mujeres nos fuimos convirtiendo en mayoría. No ha habido tampoco un proceso en el que sobrepase la matriculación de mujeres con respecto a los hombres. O sea, más bien estamos como en términos de cierta paridad, por decirlo así, pero de acuerdo con un estudio que yo les recomiendo y que si quieren lo podemos revisar la próxima sesión, que se llama Intrusas en la Universidad, que lo llevó a cabo la UNAM en el 2009, y que bueno, pues ahora sería interesante replicar estos números, hacer como una nueva investigación, y que además, bueno, pues allí están consignados estas cifras en el CIEG de la UNAM. Si ustedes buscan Intrusas en la Universidad, van a poder descargar el estudio completo, pero justo en este estudio lo que nos dicen es que hubo un incremento de la matrícula en 1990, pero no lo podemos entender, por ejemplo, sin el movimiento estudiantil del 86 y el 87, ¿sí? Que fue súper importante y que, por cierto, por ahí estaban pues algunos personajes que hoy día tienen una notoriedad histórica y política bien importante en nuestro país. Pienso en el caso del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y de la propia jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que estuvieron como estudiantes en esa movilización, con cada uno, pues, obviamente, liderazgos distintos, ¿no? Pero que entonces hubo un incremento en la matrícula años después en la UNAM de mujeres, ¿no? O pienso también en la relevancia del terremoto de 1985, que fue súper, o sea, digo, lamentable, nadie está obviando la tristeza y la tragedia que eso significó, pero que más bien en términos históricos significó la reconfiguración de la sociedad civil que se vio mermada después de todo el proceso de represión de 1968, del 71 y de la guerra sucia en nuestro país. Entonces el 85 es bien importante porque la sociedad civil volvió a tomar las calles y entonces, bueno, pues 1990 pues es heredera de todas estas movilizaciones. Pienso también que en los 90 hubo un hecho bien importante, bueno, dos, que me parece que pueden responder también paralelamente a las movilizaciones al interior de las universidades. Concretamente pienso en 1994 y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y lo que eso implicó, no solo para Chiapas, sino para todo el país, ¿no? Y para el mundo. Que además decíamos, no sé si fue en la sesión pasada o estoy alucinando y fue en otro espacio donde lo reflexionaba la semana pasada, el EZLN y todo ese proceso representó en su momento una esperanza para el mundo, ¿no? Para la izquierda después de la desaparición de la URSS y que estaba buscando justo estos espacios de intercambio. Entonces imagínense lo que representó 1994. Fue súper importante como una respuesta, como un posicionamiento de cara a la implementación del neoliberalismo ya y la firma de estos
acuerdos económicos políticos, ¿no? Y el otro hecho, hablando concretamente de la Ciudad de México, fue 1997 y que por primera vez tuvimos elecciones en la Ciudad de México para decidir pues quién iba a gobernar la ciudad, ¿no? Y que sabemos que resultó pues de esto el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces vemos ahí procesos bien importantes y que desde luego van impactando el acceso de las mujeres a la educación, porque además las mujeres siempre hemos acompañado esos procesos y también vamos gestando liderazgos súper importantes, ¿no? Bueno, y aquí vemos que en 2010, ¿no? Estamos hablando de las mujeres matriculadas con respecto a los hombres y vemos que ya hay una diferencia menor del 1%, ¿no? Entonces fue incrementándose definitivamente. Ahora, yo hago esta retrospectiva sobre mi propio campo de educación. Concretamente hablo de los estudios en comunicación, ¿no? Feministas. Entonces estoy recuperando una historización que hace la doctora Elvira Hernández Carballido, que ha sido maestra de muchas mujeres que hemos estudiado comunicación y que yo se las súper recomiendo porque Elvira es una de las grandes historiadoras de las mujeres periodistas en nuestro país. Entonces, Elvira nos dice que el primer ya programa que habla de estudios de la mujer en México fue el del Colegio de México en 1983, el PIEM, que se llamó Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Posteriormente, el de la UNAM, que se llamaba PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, que hoy día es el CIEG, el Centro de Investigaciones en Estudios de Género, que se fundó en el 92. Después, el Programa de Estudios de la Mujer de la UAM, Xochimilco, en 1998. Y posteriormente, ese sí ya, el Programa de Investigación Feminista, el PIF, del CEICH de la UNAM, que se fundó en el 2000. Entonces, fíjense, 83, 92, 98, 2000. O sea, igual si pensamos en términos históricos paralelos, ¿qué pasaba en el país en esos años? Pues muchas respuestas vendrán, como el ejercicio de reflexión que acabo de hacer. Pero, ¿por qué algunos programas se llaman de la mujer? ¿Por qué algunos programas se llaman de género? ¿Por qué algunos sí son nombrados estudios feministas, no? Bueno, esto responde a una estrategia que después jugó a nuestra contra, tengo que decirlo, y ahora les explicaré por qué, pero que a mí me queda claro por qué se hizo así. O sea, la palabra maldita es la que empieza con F, o sea, feminista, ¿sí? Ahora tal vez no tanto, depende del ámbito, pero en ese momento, imagínense, 1983. ¿De verdad ustedes creen que iba a permitirse que un grupo de profesoras establecieran, fundaran un programa de estudios llamándole feminista? Pues claro que no. O sea, era una forma de amortiguar la descalificación sistemática al feminismo, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos casos se nombran estudios de la mujer o estudios de género, que por cierto el PUEG lo fundó, entre otras profesoras, Graciela Hierro, que me parece que también la vamos a recuperar en este curso, como parte de las pedagogías feministas, pero que pues igual se entendió que tenía que llamarse estudios de género, aunque estamos hablando de estudios feministas. Ya hasta el 2000, fíjense, apenas hace 20 años ya se pudo fundar un programa nombrado feminista, pero que además, bueno, fue posible porque el CEICH, dentro de su propia estructura, pues ha permitido la interdisciplina y diálogos con marcos de conocimiento emergentes, ¿no? Entonces, bueno, no por nada, Pablo González Casanova fue uno de sus primeros directores, ¿no? Entonces, entender también que la batalla al interior de las universidades no ha sido para nada fácil, ¿sí? Y hablo concretamente de los estudios en comunicación, pues porque vemos que la comunicación ha estado relegada del estudio de las ciencias sociales y las comunicadoras o comunicólogas feministas, pues hemos encontrado en estos espacios un refugio para poder llevar a cabo nuestras investigaciones. Pero aquí les decía que nos ha jugado en contra el nombrarlo de género, estudios de género, porque entonces por ahí empezaron a surgir y a, pues,
incrustarse, me parece que es la palabra adecuada, a estos programas, algunas aproximaciones que dicen ser de estudios de género, pero no feministas. Ya me parece muy curioso esto, porque la categoría género es feminista. Entonces, ¿qué tanto nos está como ayudando, ¿no? Este tipo de alianzas y qué tanto de repente, pues bueno, se despolitiza lo que iniciamos las mujeres y resulta jugando en nuestra contra, ¿no? Entonces yo concretamente sí quiero hacer un señalamiento sobre los estudios feministas en comunicación, porque me parece que es un ejemplo de cómo se pueden entretejer alianzas multidisciplinares que después resultan interdisciplinarias. Pienso concretamente en el caso de una gran maestra muy querida, que, pues bueno, desafortunadamente murió hace 7 años. Hablo de la maestra Olga Bustos Romero, que también ha sido maestra de muchas de nosotras, y que ella en 1984 funda el Centro de Estudios de la Mujer, el CEM, en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y que Olga, a pesar de que era psicóloga de formación, fue una de las pioneras en el estudio de la comunicación en nuestro país, ¿no? Entonces, Olga empezó a hacer estudios fascinantes sobre las telenovelas y las representaciones de género, y también es una de las grandes impulsoras de pues los estudios de recepción, ¿no? Que acuérdense que es bien importante trabajar también con las audiencias para que el estudio sobre medios pues quede completo. Y bueno, Elvira Hernández Carballido pues nos hace toda una revisión sobre cómo pues empezamos a entrar al Colmex, a la UAM Xochimilco, a la Facultad de Psicología y pues también a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? En donde pues bueno, yo estudié la maestría y el doctorado, y que les quiero decir que a pesar de que hay profesoras que están impulsando esta agenda, hasta la fecha, o al menos dentro de mi trayectoria, se nos sigue descalificando a las feministas en los coloquios donde tenemos que presentar avances de nuestras investigaciones. Los propios compañeros pues nos descalifican todavía, e incluso muchos de los profesores. No por nada, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es una de las que tiene mayor número de denuncias por violencia de género en toda la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo, les compartía como mi propia genealogía como estudiante de comunicación, porque hay que entender que se siguen reproduciendo estos valores sexistas y patriarcales en las universidades, a pesar de pues todo el avance innegable de las mujeres, ¿no? Al interior de estas instancias educativas. Entonces, bueno, hay que entender que a pesar de que estamos ahí, pues Ciudad Universitaria no es el país. Y además, bueno, pues también creo que gracias al activismo feminista, pues también ha quedado demostrado que Ciudad Universitaria pues tampoco es el paraíso, ¿no? Y que incluso pues ha habido feminicidios al interior de la universidad. Quiero citar entonces en un ejercicio de no perder la memoria, pues quiero citar por supuesto a Lesbi Berlín Rivera Osorio como un hecho que sacudió en 2017 a la comunidad de mujeres en la UNAM. No puedo hablar de la comunidad universitaria en su generalidad, porque pues sabemos que la respuesta no fue al principio para nada solidaria con la familia de Lesbi, ni con las universitarias, ¿no? Que nos quejamos. Al contrario, hubo incluso por ahí un proceso de encubrimiento por parte de varias autoridades, no solo de la UNAM, sino del gobierno en turno de la Ciudad de México, y hay que entender entonces que las relaciones de género están ahí presentes, ¿no? Y que además no solo van a estar presentes en el proceso de la construcción de trayectorias académicas, sino que se van a extrapolar también a el ámbito de las relaciones profesionales. Eso es el patriarcado, está presente ahí. Entonces vemos las brechas educativas, las brechas salariales, que siguen estando presentes también en la exclusión y la discriminación de las mujeres. Por eso empecé también tratando de conceptualizar estas categorías, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, con la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo, la ENOE,
que la última la tuvimos en el 2018, se estaban levantando nuevos números este año, pero pues por la contingencia sanitaria se ha frenado la recolección de datos, ¿no? Fíjense, reportó que 43.5 de las mujeres mexicanas tienen acceso al trabajo remunerado frente al 77.5 de los hombres. O sea, no es que, por supuesto, desde el feminismo pues nos estemos regodeando de que los hombres no tengan acceso al trabajo remunerado o que esto no nos importe, ¿no? O sea, el feminismo será siempre crítico de cualquier injusticia, pero en este caso las sujetas políticas del feminismo somos las mujeres y entonces vamos a hacer siempre hincapié a que las mujeres estamos por debajo siempre de los hombres, hemos estado por debajo siempre, ¿no? Hay una diferencia importante y desde luego también vemos que aunque la participación económica de las mujeres se ha incrementado recientemente, hay por ahí una correlación de participación económica y acceso a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay un montón de mujeres que no tienen acceso a la educación, que tienen niveles de escolaridad más bajos y que entonces son ellas las que no están siendo remuneradas por su trabajo, ¿sí? Recientemente, no sé si ustedes han leído, que no solo es un ejemplo sobre género, sino también sobre clase, pero no sé si han leído la caracterización sociodemográfica que se ha hecho de las personas que desafortunadamente han muerto por SARS-CoV en esta contingencia en México. Bueno, sabemos que han sido más hombres por pues la propia dinámica, pero también hay un número importante de mujeres. ¿Qué nivel de escolaridad tienen esas personas? Kinder, primaria y secundaria trunca. ¿Sí? Ojo. Y entonces nos tendríamos que preguntar por qué las personas que han muerto por COVID tienen índices bajos de escolaridad. A eso nos referimos con la brutalidad del sistema, con cómo la desigualdad está presente y cómo en todo ese entramado tan complejo, pues las mujeres estamos al centro. ¿Sí? También sabemos que en este contexto, por ejemplo, de pandemia, pues somos las mujeres las que estamos sosteniendo el cuidado, estamos haciendo la chamba del Estado y bueno, aquí también un número que no se ha visibilizado por el Estado, sino más bien por el activismo feminista, pues el número de feminicidios íntimos, ¿no? O sea, estas muertes violentas, asesinatos de mujeres por razones de género perpetrados al interior de el ámbito familiar, ¿sí? Entonces, ojo. Y bueno, también importante, este indicador lo dio el Colegio Juarista, ¿no? Que informó que, bueno, no se ve bien, me parece, la diapositiva, pero informó que en el 2012, en la Ciudad de México, 1.4 millones de mujeres padecen acoso sexual, ¿sí? En el ámbito laboral. 1.4 millones de mujeres. Entonces, ven cómo también la desigualdad llega al ámbito profesional. O sea, no es que las mujeres ya entramos a la universidad y tenemos arreglada la situación solo por tener acceso a la educación. Y entonces aquí entra un criterio importante para garantizar los derechos humanos, que están interconectados. O sea, si tenemos o queremos ponderar el derecho a la educación de las mujeres, necesitamos sí o sí promover su derecho, nuestro derecho a una vida libre de violencia. ¿De acuerdo? Es bien importante que lo pensemos así. Si, por ejemplo, queremos promover o pensar más bien cuál es la relación íntima del derecho a la educación con el derecho al trabajo digno, ¿sí? El derecho de igualdad, el principio de no discriminación. Y bueno, véanlo, o sea, en la ENDIRE, por ejemplo, que es este ejercicio empírico que se ha levantado desde el 2003, 2011, 2003, 2007, 2011 y 2017, y que nos habla de que persiste desafortunadamente este ejercicio de violencia sobre las mujeres. Yo les puedo decir que en mi trayectoria como profesora, desde un ejercicio, pues si quieren ustedes antropológico en el aula, yo me preguntaba
cómo se van apropiando, por ejemplo, de la voz, del conocimiento, mujeres y hombres. Entonces, bueno, pues a las mujeres nos cuesta sin duda más trabajo el hacer visible nuestra voz, el compartir nuestros análisis, ¿no? En participación en clase. Es más fácil que los hombres se apropien de ese espacio que es público. Y cuando nos preguntamos por qué, pues resulta ser que las mujeres están viviendo violencia también en las familias, en el ámbito privado doméstico. Tienen además que llevar a cabo, pues eso, acciones, tareas que tienen que ver con este sistema de cuidados, con la economía de cuidados, y que no les posibilita estudiar de la misma forma que los hombres, sumado al ejercicio de violencia de género, del cual son víctimas, que están, ese ejercicio que están vivenciando y que va mermando este proceso de trayectoria académica. Tenemos que pensar eso en el aula, es bien importante, ¿sí? Pensar en principios de equidad, que además acuérdense, la equidad no es 50-50. La equidad es ese reconocimiento histórico, político, social, de que mujeres y hombres no hemos tenido acceso a los mismos recursos y que entonces tenemos que plantearlo en esos términos. Tener mucho cuidado en que no reproduzcamos, que no sigamos reproduciendo estos estereotipos de género, que están presentes en la educación, ¿no? Me preguntaban también hace rato, y que no lo contesté, una disculpa, si se han implementado las pedagogías feministas de manera oficial dentro del currículo del sistema educativo mexicano, y yo les puedo decir que tendríamos que pensar por nivel educativo. No hay como tal una instauración de pedagogías feministas, sino hay algunos ejercicios que de repente resultan eufemísticos, me parece, como el de la transversalización de la perspectiva de género, que sí está dentro de los estatutos de la SEP, y en el programa de competencias sí está planteado la equidad de género, pero que es muy complicado materializarlo al momento de construir contenidos. Yo he también desarrollado distintos materiales pedagógicos, educativos, y les puedo decir que la negociación es ardua. O sea, no es nada más que a mí se me ocurra hablar de feminismo, incluso no hablo abiertamente de feminismo, no nombro el feminismo, pero sí desarrollo contenidos desde la perspectiva de género feminista. Entonces, hay que tener una sabiduría para poder como pensar en lograr estas batallas, ¿saben? Triunfar en estas batallas. Y yo sí lo pondero al ámbito de una batalla, porque no somos bien recibidas, ¿no? Creo que sí les conté que alguna vez cuando yo estaba desarrollando un libro de texto, una editora pues renunció a trabajar conmigo, ¿no? O sea, su justificación fue que yo era una necia que insistía con hablar de lenguaje no sexista, ¿no? O sea, de incluir esto importante en el contenido, en el desarrollo del contenido, y ella renunció a trabajar conmigo. O sea, así de fuerte. Esta colega pues era lingüista y le resultaba repulsiva la idea de tener que visibilizar a las mujeres, ¿no? Les estoy hablando del 2010, me parece, 2009. En realidad la cosa ha cambiado, pero tampoco es que lleguemos con los manteles puestos y nos digan, sí, vengan a hablar de feminismo, ¿no? Para nada. Entonces, no hay un reconocimiento como tal de las pedagogías feministas, y les digo, se encierra más en un ejercicio eufemístico de perspectiva de género o de equidad de género. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a sortear con ese elemento que no resulta menos problemático, ¿no? Es en las universidades cuando vemos que hay pues ya la instauración de estos programas, como yo citaba, o de contenidos, sobre todo en los posgrados. En las licenciaturas no hay como tal tanta facilidad para introducir materias. Hay algunos casos, pero sobre todo en el ámbito de la sociología y la antropología. En el caso de la comunicación, solamente hay 2 universidades que tienen materias optativas para comunicación, que es la Autónoma de Guerrero y la Autónoma del Estado de México. Nada más. Más bien creo que las profesoras, sobre todo, hemos tratado de impulsar estos temas,
y los transversalizamos con los contenidos oficiales, ¿no? Yo siempre hablo de género, siempre. En toda mi praxis como profesora, yo hablo de temas feministas, ¿no? Ahora ya me puedo permitir el hablar abiertamente de feminismo, pero pues esto no ha sido siempre así. Incluso, pues sí ha habido quejas por parte de algunos estudiantes, sobre todo en instituciones privadas, que pues van a decir, es que la maestra es muy feminista, entonces no, ¿qué pasó? Es una batalla, pero vale la pena. Así como hay una pues animadversión, yo sí creo que la hay, de las profesoras que somos feministas, también hay estudiantes con mucha generosidad que van recibiendo, que van aprendiendo y que van generando un propio liderazgo. Entonces, eso es lo satisfactorio finalmente de atreverse a hablar de feminismo desde nuestra praxis como docentes. Ahora, también pienso en el caso de un consejo que siempre nos ha dado la doctora Marcela Lagarde, y es la de no ponernos en riesgo, ¿no? Y ese no ponernos en riesgo también tenemos que contextualizarlo. O sea, si hay docentes presentes en esta sesión y desean incorporar la perspectiva de género, pero están en un contexto que es hostil, pues ojo, o sea, también pensemos en esas posibilidades, pensemos, diría Marcela Lagarde también, en cómo nos vamos a colar por esas fisuras del patriarcado. Porque además la praxis docente en este país es muy compleja, ¿no? O sea, tendríamos que igual situarla, contextualizarla, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Pienso en las y los docentes que están en un contexto donde esa comunidad está trastocada por el crimen organizado. Por supuesto que no vamos a poder, bueno, el margen de acción es limitadísimo, ¿no? Entonces no es tan fácil la cosa, ¿no? Y también decir que, bueno, yo les comparto en función de mi propia experiencia, pero que por supuesto eso no eclipsa otras experiencias docentes, ¿no? Es muy complejo este ejercicio. Bueno, hablábamos la sesión pasada de la meritocracia y lo problemática que es en términos de, pues, de la opresión por clase, pero también la opresión por cuestiones de género, ¿no? Entonces, yo les recomiendo el análisis que ha hecho Jennifer Cooper, ¿no? También profesoras de... ay, se me fue su nombre, qué mal. Ahorita me acuerdo, discúlpenme. Bueno, Hortensia Moreno también ha hecho investigaciones importantes, ¿no? Sobre la meritocracia, que también está, digamos, enmascarando esta discriminación indirecta sobre las mujeres, ¿sí? Y que la vemos expresada a partir de prácticas violentas como el acoso y el hostigamiento. Y bueno, pues también esto que ya citaba yo, el feminicidio y la violencia feminicida. ¿Cómo diferenciamos el feminicidio de la violencia feminicida? Bueno, el feminicidio sabemos que es un acto material, es el asesinato por razones de género de las mujeres, pero la violencia feminicida son todas esas prácticas y discursos que pueden desencadenar la muerte violenta de las mujeres y las niñas. Entonces pienso en estas prácticas que vemos al interior de las instituciones educativas, como el ciberacoso, por ejemplo. O sea, la tecnología pues nos ha ayudado, pero también ha jugado en nuestra contra, justo porque no hemos solucionado todas estas problemáticas que ocurren en el ámbito de la materialidad, ¿no? El ciberacoso, la exposición de las mujeres en estos espacios sociodigitales, en fin. Estamos hablando de un ámbito que es sumamente complejo, pero que está invisibilizando esta discriminación indirecta. ¿A qué se refieren estas autoras con la discriminación indirecta? Bueno, a que no hay una normatividad en realidad que esté, así como este manifiesto que vimos de la Universidad de Bolonia, donde decía aquí las mujeres no son aceptadas. O sea, no hay un mecanismo en ninguna institución de nuestro país que hable de esa exclusión, discriminación de las mujeres. Hay incluso un principio de igualdad y de no discriminación en la Constitución y en las leyes mexicanas, pero al interior hay prácticas que están limitando sin duda pues la trayectoria de las mujeres, ¿no? Voy a recuperar este estudio que les decía yo, el de Tras las huellas de género, ¿sí? Y también el de Intrusas en la universidad,
que ya me acordé el nombre de la investigadora, mil disculpas, Araceli Mingo, que está en el ISUE de la UNAM y que también ha hecho un trabajo muy importante, ¿sí? Hay algunas preguntas, he visto que han levantado la mano y tenemos 5 minutitos. Bueno, no vamos a alcanzar a ver esta presentación. En realidad iba yo a hablar más de casos concretos de violencia en la UNAM, que es donde sí tenemos registro, y en que, bueno, como también la pedagogía feminista puede sin duda ser un instrumento súper importante para pues enfrentar estas prácticas violentas. Nada más, bueno, empezar como a introducir el estudio que les decía, todas estas autoras lo han llevado a cabo, y bueno, fíjense nada más, voy a hablar de, nada más, esto, lo dejo ahí, pero hablo de qué pasa con la trayectoria académica de las mujeres en las facultades como ingeniería, ¿no? Y dice, nos cuenta Araceli Mingo con una entrevista que hace a varios estudiantes hombres. El primer día, todas las niñas venían súper arregladas, pero ya como van pasando el semestre, vienen de pants o así. Siempre traen pantalón, sudaderas, playeras, como si se quisieran mezclar entre los hombres, mezclar, camuflar con nosotros. Si una chava viene bien arregladita, solita se pone la soga al cuello. Y bueno, ahí lo dejo para que entendamos cómo está el contexto y seguiré compartiéndoles algunos elementos la próxima sesión. Entonces tenemos 5 minutitos para algunas preguntas. Les pediría igual que las vayan mencionando y yo las contesto al final en una respuesta general, por favor. Buena. Yo primera. Bueno, mi pregunta es si la discriminación estructural también se refiere a que yo, por ejemplo, sufro discriminación por ser mujer dentro de mi carrera, pero a la vez es diferente esta discriminación a la que sufre, no sé, mi mejor amiga en su carrera, que es de matemáticas, ¿no? Yo estudio comunicación y ella estudia matemáticas en la Facultad de Ciencias, donde pues igual hay puros hombres. Entonces, como que esa es mi pregunta ya corta. Gracias y saludos. Igual, gracias. Abrazos. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer un pequeño comentario. La verdad es que me ha gustado mucho, pues, todo el curso. Yo soy estudiante de la Facultad de Psicología y pues nada más quería hacer como mención de la ola de paros y tomas que ha sucedido en la UNAM, que son desde noviembre y se mantienen en pie. Me parece que todavía la Facultad de Economía y Prepa 3 pues siguen, ¿no? Entonces también es como reconocer pues que sigue existiendo violencia dentro de los planteles de la UNAM y hacer visible todo el trabajo que nuestras compañeras han hecho, ¿no? De mujeres, para que, pues no sé, en un momento más futuro, otras mujeres no tengan que vivir estas problemáticas, ¿no? Y como lo mencionabas, que aunque nosotras tenemos la oportunidad de estar en la universidad, siempre el patriarcado, pues sí, tiene estrategias para limitarnos, ¿no? Y pues ya, muchas gracias. Gracias, Susi. Hola. Hola. Bueno. ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias. Gracias por el curso. Yo quiero hacer un comentario, una aportación. Entender que lo que es el término de feminismo y es parte de una construcción social. Y todo lo que nosotros vemos, o vemos muchas cosas que son muy injustas para nosotras las mujeres,
que pues desde el espacio que nos corresponde podemos empezar a desarrollar una estrategia de trabajo para cambiar esas actitudes que pues muchas cosas que estamos viendo son completamente desagradables. Yo soy maestra, trabajo en nivel secundaria y mi especialidad es electricidad. Justamente este año tuve más niñas que niños. Entonces, desde este espacio, trato de trabajar la equidad. Si todos nos ponemos en una posición buscando precisamente el equilibrio, porque todos queremos una sociedad justa, igualitaria, con los mismos derechos para todos, pero para que eso se logre, es fundamental que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos, cosa que muchos no vemos. Sí, ahorita lo que estamos viendo de los feminicidios, de lo que vemos de que no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades desde el lugar donde estudian y tampoco desde donde trabajan. Entonces, es un comentario de contribuir como tú lo estás haciendo desde este medio donde estemos, aportar nuestro granito de arena para que podamos transformar el mundo en que vivimos. Gracias. Gracias, Marta. Hola, yo solamente quería comentarte que estoy trabajando en una universidad en Michoacán, Zaguayo, Michoacán, y es un contexto bastante violento, no solamente por cuestiones de género, sino también por cuestiones de violencia de la delincuencia organizada y del narcotráfico. Afortunadamente, la universidad en la que nosotros estamos no se hacen exámenes de selección y entra cualquiera que quiera y que requiera de hacer una carrera. De hecho, las carreras que aquí están son carreras innovadoras que no tienen nombres comerciales. Por ejemplo, gobernabilidad y nueva ciudadanía, gestión urbana y rural, administración política y función municipal, o sea, cuestiones que se van requiriendo dentro del propio contexto. Y en el que yo estoy es innovación educativa. A partir de la innovación educativa, nosotros hacemos una serie de proyectos educativos que los llevamos a las comunidades y intervenimos en ellas. Yo trabajo todas estas cuestiones de género y trabajo con las personas de la diversidad sexual, porque aquí son muy, muy rechazados, muy discriminados e incluso pues también asesinados, ¿no? Por el simple hecho de tener esta condición de homosexualidad, al grado tal de que en los elevadores nos han puesto que se mueran todos los putos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta situación, estoy aquí desde el 2009 y ya ha bajado considerablemente la situación de discriminación hacia estos jóvenes. De hecho, tenemos 5 años de haber empezado a realizar marchas en contra de la discriminación a los jóvenes homosexuales, trans y de toda la diversidad sexual, desde la L hasta más, para no decir tanto. Entonces creo que sí hay posibilidades de hacer algo desde donde estamos, e innovación educativa es una carrera que nos permite intervenir en las diversas comunidades. Estamos con migrantes, con diversidad sexual, con mujeres de los que trabajan en fresa, las que trabajan en el campo, y los grupos completos de innovación educativa se van a educar a las personas, no desde un aspecto colonizante, sino desde un aspecto desde sus propias experiencias, y hemos tenido muchísima aceptación y ha bajado muchísimo el grado de la discriminación. Todavía nos falta mucho por hacer en cuanto a género, pero creo que la universidad ha sido una punta de lanza en la que se ha ido mejorando la educación en toda esta región, la región ciénega de Zaguayo, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, han habido avances. Y bueno, eso sería mi comentario, no desanimarnos y ver que sí se puede cambiar
como decía la compañera, podemos transformar las realidades de los diferentes contextos donde nos ubicamos. Gracias, Refugio. Gracias. Bueno, ya tenemos 5 minutos y tenemos que cerrar ahora. No sé si se quedaron como algunas preguntas. Si quieren, también iniciamos la próxima sesión con eso, rapidísimo, justo por este señalamiento que me parece que es importante que hizo alguna compañera. Nada más responderá a Metzil que en realidad es la misma discriminación indirecta. Se piensa que porque estamos en el área de las ciencias sociales es diferente, pero en realidad no, porque responde al mismo sistema de exclusión y de misoginia hacia las mujeres. Entonces, más bien, lo que nos indigna es que teniendo supuestamente más herramientas desde el ámbito de las ciencias sociales, pues se reproduzca lo mismo. O sea, patriarcado es patriarcado finalmente, ¿no? Entonces, no por nada, insisto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene tantas denuncias. Es parte del mismo principio del sistema patriarcal, ¿no? Y bueno, querida Alta, yo creo que lo dejamos ahí porque ya nos pasamos mucho de tiempo, ¿no? Claro, Raquel, no te preocupes. Disculpa, Alta. Y pues bueno, muchas gracias. No sé si se quedaron muchas preguntas en el tintero. Si quieren, igual las discutimos la próxima sesión. Acabamos la presentación y entramos ya a hablar de lleno sobre algunas propuestas de pedagogía. Y pues le agradezco mucho a todas y a todos. Muchas gracias, querida Alta. Te abrazo muy fuerte. Gracias por tu apoyo y paciencia. Y a todas y a todos les mando un abrazo muy fuerte. Que tengan buen fin de semana y que todas sus familias y seres queridos estén muy bien a pesar de este contexto tan complicado. Muchas gracias. Gracias a ti, Raquel. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Bye.